Sí, porque está, está pidiendo que acepte la sala de espera. Yo la había desactivado porque estuve en examen con sala de espera, pero se ve que quedó enganchada. Se ve que quedó enganchada. Se ve que si alguna de las salas tiene sala de espera, queda enganchada. Ya voy a tener que ir y desenganchar la sala de espera. Bueno, vamos a ir comenzando. Yo voy a ir chequeando de a poquito si alguien va entrando más a sala de espera. Porque si no van a quedar afuera algunos sin poder acceder. Sí, quedó enganchado el ingreso a sala de espera de la mesa de examen que tomé recién, así que bueno, se ve que si uno pone alguna de las salas con sala de espera queda activada por defecto para cualquier reunión. Bueno, no era así antes. Antes yo podía seleccionar cuál sala tenía sala de espera y cuál no, y podía ingresar sin deshabilitar. Se ve que con esta nueva versión del Pro no se puede. Con esta nueva versión del Zoom Pro queda seteada para toda la sala una única configuración. La verdad que más tedioso, pero bueno, listo. Estamos listos para comenzar. Sí, Sí, quiero comentar, en el aula virtual, el trabajo práctico 7 está figurando como el trabajo práctico 6, no figura el 7. figura como 6, no figura como 7. Sí, el mismo PDF que el 6. Ya lo veo. Les voy a compartir la pantalla para que veamos, porque a mí me figura como si estuviese bien. Me figura TP7. Vamos a ver. TP5. ¿No teníamos TP5 nosotros? Sí, yo digo en la sección de los trabajos prácticos, cuando vemos las clases. El método Bien. abierto. Ahí Ahí, vamos. Cuando tú me dices métodos abiertos. sí, ahí. Lo que pasa es que son los mismos. Si tú lo ves, el trabajo 6 tiene dos partes, métodos abiertos, Newton-Raphson, método cerrado, secante, cerrado, bisección y regla falsa. Tiene hasta el punto 3, ¿sí? El punto 1 y 2 del trabajo práctico, métodos cerrados. 3, 4, 3, 4 y 5 es método abierto, punto fijo, Newton-Raphson y secante que vemos hoy. Bien. Bueno, eso era. Gracias. ¿Ok? Sí, profesor. Bien, vale. Ok. Bien, empezamos con la clase. ¿Sí? Empezamos con la clase. Si me permiten, ahora sí voy a compartir. A ver. Ahora vamos a compartir la presentación del PowerPoint. ¿La están viendo? Sí, profesor, sí se ve. Buenísimo, perfecto. Lo que vamos a ver ahora es el cálculo de raíces mediante el uso de métodos abiertos. Nosotros hemos visto en la clase pasada métodos cerrados y eso que nos garantizaba a nosotros, que al buscar
la raíz es un intervalo y yo acercarme, dependiendo del método, a través de correr o sea el extremo izquierdo o el extremo derecho, o correr uno de los extremos, mantener fijo el otro, yo siempre garantizaba que la raíz siempre estaba dentro del intervalo. Por lo tanto, el método cerrado es siempre convergente. ¿Qué quiere decir convergente? Que ya sea que vaya por derecha y por izquierda, que vaya por derecha o por izquierda. En cualquiera de los casos, el método siempre me lleva a la obtención de la raíz. Siempre me lleva a la obtención de la raíz. Entonces, cada iteración me acerca un poco más a la raíz y yo, por n iteraciones, conforme al error o al criterio de paro, voy a llegar sí o sí a, a la raíz que estoy buscando, una de las raíces que estoy buscando de la ecuación. Por eso se llama método convergente, porque sí o sí convergen como valor final en la raíz propiamente dicha de la ecuación. ¿Qué es lo que hacen estos métodos? Tienen la contrapartida de que son lentos. Son lentos. Obviamente lentos si nosotros vamos a hacer un cálculo manual, si el cálculo es el cálculo a través de un algoritmo, de un diagrama, un flujo y un código y un script en cualquiera de los lenguajes que ustedes manejan, ya sea C, Java, Python, el que sea, ¿sí? La iteración no pierde fuerza el concepto de tedioso y demora. ¿Por qué? Porque un método iterativo realizado a través de un algoritmo y un código, la máquina procesa en forma rapidísima. Entonces, por eso nosotros decíamos, el criterio de paro para una iteración manual es del 1% y para el criterio de paro de una iteración por un sistema, por un algoritmo, es del 1 por 1000. Pero como nosotros estamos trabajando en forma manual los métodos, para nosotros sí se nos hace tedioso y se nos hace lerdo, porque en cada iteración nosotros lo que tenemos que hacer es verificar, calcular primero un punto medio en el intervalo sobre el que estoy trabajando. Luego de calculo ese punto medio, tengo que ver en qué intervalo, porque se divide en dos subintervalos, del punto medio hacia la izquierda, que es el subintervalo que formo con el punto medio, el punto de inicio, y el subintervalo de la derecha que formo con el punto, entre el punto medio y el punto final del intervalo primario. Entonces, ver y verificar en qué subintervalo está y volver a cambiar eso, lo que lo hace lerdo a los métodos convergentes. Pero yo, al separar por subintervalo y descartar el intervalo donde no se encuentra la raíz, yo siempre estoy tomando y optando para evaluar el subintervalo donde sí está contenida la raíz. Y obviamente voy achicando el intervalo y siempre voy a llegar por valores mayores o por valores menores a la raíz. Eso es lo bueno que tienen los métodos cerrados. Siempre son convergentes, siempre obtengo la raíz. A diferencia de los métodos abiertos no necesitan un intervalo, necesito un valor conocido de la función para calcular un valor próximo sobre la curva. ¿Qué es lo que me da esto? Me da velocidad en las iteraciones, pero no me garantiza que yo me acerque a la raíz. Eso no garantiza que yo me acerque a la raíz. La velocidad con la que usan los métodos abiertos, al no usar intervalos, no garantiza que yo me esté acercando por derecha o por izquierda al punto donde la curva corta al eje de las X. Si en el caso, ya lo vamos a ver cuáles son las características de cada método. En el caso de que yo me acerco a una velocidad muy alta en cada iteración, en cada cálculo. Y en el caso de que me alejo con exactamente la misma velocidad. Estamos de acuerdo hasta acá. Las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo garantizo, con un método, que son métodos cerrados, al ser convergente, yo garantizo que más allá de todas las iteraciones que yo haga, yo siempre voy a alcanzar a la raíz. Con los métodos abiertos pueden ser muy veloces, pero me puedo acercar o alejar con exactamente la misma velocidad. ¿Por qué? Porque yo parto de un punto conocido, esa función, y ese punto conocido me puede generar un punto próximo o un punto lejano a la raíz verdadera. Bien, el primer método abierto que vamos a usar y que vamos a conocer se llama el método de punto fijo. Es el menos eficiente de todos. Ok.
¿De qué parto yo? El punto fijo. ¿Qué es lo que hace el punto fijo? El punto fijo va a tomar la ecuación sobre la cual yo quiero conocer sus raíces, y lo que voy a hacer es reordenar la ecuación despejando x de manera tal que me quede una g de x en función de x. ¿Y eso qué va a hacer? Que obviamente g de x me va a calcular el x1 porque va a ser g de x va a ser g de x0. Entonces ya voy a calcular el x1 y el x1 con el g de x me voy a calcular el x2 y así sucesivamente. Entonces de un punto conocido, en el punto fijo lo que yo voy a hacer es despejar la x, tomar un valor inicial y a partir de ese valor inicial aplicarle una función real condicional que me va a dar el próximo valor sobre la curva. Y así me iré acercando o alejando de la curva verdadera. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hace? Reordena e iguala la ecuación a x. Y la ecuación a x no es otra cosa que la primera bisectriz. ¿Sí? Y la va comparando a la nueva ecuación con respecto a la primera bisectriz. Y donde se intersecta la primera bisectriz con la ecuación reordenada, es la raíz verdadera de la ecuación. Pero yo puedo acercarme o alejarme a esta intersección en función de cómo lo tome el punto, en función de cómo es la pendiente, y ya vamos a ver cómo es un método de prueba que yo puedo hacer previamente para eh, validar o descartar el punto fijo antes de poder utilizarlo como método válido. Nosotros en los exámenes no vamos a usarlo, sino como corroboración final. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros veamos con qué velocidad converge o diverge el método y luego vamos a corroborar que el método es divergente por una regla general que se puede utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el método del punto fijo? Toma la ecuación de la recta, de la curva que yo quiero calcular sus raíces, despeja e iguala una función x igual a un valor de la x despejada que le llama g de x. Y esa g de x busca la intersección con esa x, que la x no es otra cosa que la primera bisectriz, y se fija cómo me aproximo a esa intersección a través del valor conocido x0. Vamos a ver entonces, fíjense lo que yo les decía, el punto fijo dice, bueno, dada como son los métodos iterativos, en este caso, el error o el criterio de paro va a estar dado en función del valor actual menos el valor anterior sobre el valor actual por 100. Es el error porcentual sobre el cual nosotros vamos a decir acabamos de parar. Dice, dado una aproximación inicial xy, que es el x0, una nueva aproximación para nosotros va a ser xy más 1, que va a ser x1, igual a g de xy, que lo que decíamos, despejábamos una x y escribíamos la ecuación de x reformulada, en realidad, porque va a ser una ecuación de x en función de x. Y la nueva ecuación se llama g de x, y con un valor conocido se reemplaza en esa ecuación reordenada y se obtiene el valor siguiente. El método, el método de validación de la convergencia o la divergencia del, del punto fijo se puede evaluar de la siguiente manera. El valor absoluto de la derivada de g de x de esta función reordenada tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo reordenar la función, obtener g de x, calcular su derivada y fijarme que, y ustedes miran, profe, g de x y ese x, ¿en qué punto es? En el entorno del punto de interés. ¿Y cuál es el entorno del punto de interés de la supuesta raíz? Y ustedes miran, profe, ¿cómo yo voy a obtener la supuesta raíz si la estoy buscando? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros arrancábamos con cualquier método, vamos aproximando con un método a tienda, es decir, vemos si la raíz está entre 0 y 1, entre 1 y 2, y si está entre 1 y 2, si está entre 1 y 1,5 o entre 1,5 y 2, y vamos descartando de manera tal de obtener un valor próximo a 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que no tiene sentido si nosotros teníamos que la raíz estaba entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque había cambio de signo. Pero f de 1 era 7,2
y f de 2 era menos 5,8. Estábamos muy lejos de cero. Entonces la cantidad de iteraciones que nosotros íbamos a necesitar para acercarnos a cero eran muchas. Entonces nosotros íbamos incluyendo espacios o rangos más chicos de valores de cambio de raíz para estar mucho más próximo a cero y de ese modo forzar menos iteraciones con el método. En este caso, ¿cuál va a ser el X de interés? La mejor raíz aproximada por intervalos que nosotros hemos obtenido de nuestra tablita de verdad de la función. Porque este X no va a ser el valor de la raíz real, sino el primer valor válido con el cual yo comienzo a generar las iteraciones. Entonces, ya vamos a ver al final del punto fijo que si yo obtengo ese valor próximo a cero de mi f de x, yo reemplazo ese x en la derivada de x. Si su valor absoluto es menor que 1, yo puedo decir que el método es convergente para esa función. Y si la derivada, el valor absoluto de la derivada particularizada para ese x sub 0, porque acá vamos a decir x0 si quieren llamarlo, es mayor que 1, el método es divergente para esa función. O sea, para que esa no significa que si este método sea divergente, otro método no sirva. No, 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 para nada. No significa eso, sino que lo que va a significar es que este método no sirve para esa función del cálculo de raíz. Otros métodos no hay ningún problema. Entonces, fíjense por qué los métodos de punto fijo pueden ser convergente o divergente, dependiendo de cómo me voy acercando a la recta. Yo tomo un x0 porque ¿cómo es el método? El método busca en la función, va a la recta, busca en la función, va a la recta, busca en la función, va a la recta. Entonces, convergente en este caso. ¿Por qué? Porque la derivada, fíjense, la derivada de g de x es menor que la primera bisectriz. La derivada en cualquier punto, si yo tomo una derivada en cualquier punto, es menor que la primera bisectriz. Esta derivada es menor, esta derivada es menor. Ahora, si la derivada es mayor, o sea, la pendiente es mayor en el punto de inicio, acá, que es mayor, como estamos viendo, la pendiente es mayor, me voy alejando. Esta pendiente en este punto es mayor la derivada, entonces me voy alejando, es divergente. Busco en la curva, busco en la pendiente. Busco en la curva, busco en la pendiente. ¿Ok? Entonces me voy rapidísimo. En cambio, si la pendiente es más chica, es decir, menor que 1. Si la pendiente es menor que 1, me acerco al punto. Si la pendiente es mayor que 1, ¿por qué 1? Porque es la primera bisectriz. Me alejo del punto. ¿Ok? Lo mismo pasa con esto. Fíjense, la derivada, por más que sea negativa, estamos hablando del valor absoluto. ¿Sí? Es mayor. Entonces, voy a la curva, voy a la pendiente o la recta. Voy a la curva, voy a la recta. Voy a la curva y es divergente completamente. Voy a dejar de compartir un segundito porque no sé si pensé que había visto que tenía alguien todavía en sala de espera. Vuelvo a la pantalla. ¿Le están viendo la pantalla de nuevo del PowerPoint? Sí, profe. Está claro por qué el método de punto fijo puede ser convergente y divergente y por qué lo comparamos con el valor absoluto de la derivada, porque aquí la derivada, ¿cómo es? Negativa. Pero si el valor absoluto de la derivada, no importa si es positivo o negativo, es mayor que 1, es mayor o igual que 1 en realidad, porque si es igual a 1 también es divergente, es mayor o igual que 1 en el punto de interés, y el punto de interés es el x0 del cual partimos, entonces el método es divergente. ¿Ok? Vamos con un ejemplo. Bien, el ejemplo del práctico, el 3A. ¿Por qué el 3A? Porque el 1 y el 2, es lo que charlábamos con Luis recién, corresponden a métodos abiertos. Y no le hemos cambiado con la profe el número de práctico, porque realmente el práctico sigue siendo cálculo de raíces. La dividimos en dos clases y en dos etapas, pero no le cambiamos el número al práctico. Y a partir del punto 3 son métodos abiertos. Y a partir del punto 4, y el punto 1 y 2 son métodos cerrados. Bien, esta es la tablita, ¿verdad?, que hacíamos nosotros, que es lo que decíamos. Fíjense por qué yo no tomo 0, 1. Porque acá f de x le estoy pidiendo que lo validemos entre 0 abierto y pi abierto. Y a pi lo vamos a tomar como 3,14, 15, 16, etc.
Entonces no puede ser igual a 0 y no puede ser igual a 3,14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso tomo de 0,1 a 1. Y de 0,1 a 1 no hay cambio de signo. Entonces yo sé que no está ahí la raíz. Voy de 1 a 2. Tampoco hay cambio de signo. Entonces voy de 3 a 2. De 3 a 2 es cambio de signo. ¿Y qué es lo que le decía? ¿Por qué no tomo? Si yo tomase 3, me tendría que hacer, si fuese convergente el método para esta función, yo me acercaría a la raíz por valores con menores que 3 o me acercaría por valores mayores que 2. Pero fíjense, yo estoy lejos en f de 3, 3,43, estoy lejísimo. ¿Cuántas iteraciones voy a necesitar para bajar de 2,43 a 0? Muchas. Entonces, no me va a servir como primera aproximación. Lo mismo va a pasar f de 2. Estoy a menos 1,64, estoy a 1,64 en valor absoluto de 0. Estoy lejos. Pero yo sé que estoy entre 2 y 2,5. Entre 2 y 3. Entonces, la primera aproximación diría, bueno, veamos cómo estoy con respecto a 2,5. Si hay cambio de signo entre 2 y 2,5, quiere decir que mi raíz está entre 2 y 2,5. Perfecto, yo veo que entre 2 y 2,5, entre 2 y 2,5, hay cambio de signo. ¿Sí? Hay cambio de signo. Y el cambio de signo se produce ¿dónde? Mucho más cerca de 2,5. Y eso quiere decir que entonces que mi raíz está cerca de 2,5. ¿Por qué? Porque 0,11 está más cerca de 0 que menos 1,64. Entonces yo sé que está cerca de 2,5. Entonces lo que yo voy a ver si está entre 2,5 y 2,4. Porque ustedes me dirán, profe, yo sé que está entre 2,2 y 2,5. ¿Por qué no pruebo entre 2 y 2,1 o 2,1 y 2,2? ¿Por qué? Porque 2 está lejos y 2,5 está muy cerca de 0. Entonces yo sé que está cerca de 2,5. ¿Y cuál es el próximo salto cercano a 2,5? 2,4. Entonces me fijo si la raíz está entre 2,4 y 2,5. Y sí, fíjense, hay cambio de signo entre 2,4 y 2,5. Entonces quiere decir que está entre 2,4 y 2,5, pero sigue estando más cerca de 2,5. ¿Por qué? Porque a 2, f de 2,4 es 0 en su valor absoluto, estoy a 0,3 de 0. Y acá sigo estando a 0,11, o sea que está más cerca de 2,5 que 2,4. Entonces podría decir 2,45. Y veamos, 2,45. Y yo dije, ya me jugué a estar más arriba, 2,47. ¿Por qué? Porque yo sé que me acerco más a 5, a 2,5. Y 2,47 está más cerca que 2,45. Y resulta que sí, que me sigue dando negativo 2,47. Y sí, me aproximé muchísimo. Porque la raíz quiere decir que está más próxima a f de 2,47. ¿Por qué? La raíz está más cerca en 2,47. ¿Por qué? Porque en su valor absoluto tengo 0,019, que es más cerca que 0,11. ¿Está claro entonces por qué tomo aquí 0,2,47? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, este es mi X0, 2,47, no menos 0,019, porque f de X0. Cuando yo evalúe, recuerden que era la derivada de g de x menor que 1, lo voy a hacer en el entorno de 2,47, porque lo tengo que hacer en el entorno de X0. Por lo pronto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me dice el punto fijo? Reordene X para que sea X igual a G de X. Entonces, ¿qué me conviene acá? Yo sé que f de X igual a X menos 4 de X. Entonces, creo que si yo igualo a 0, porque ese es el concepto, yo igualo f de X igual, f de X lo igualo a 0 y despejo X. Entonces me va a quedar X igual a seno, a 4 seno de X. Y pasa a ser, ese X ya pasa a ser G de X. Entonces mi G de X va a ser igual a 4 seno de X. Sobre eso voy a iterar. Sobre eso voy a iterar. Yo ya sé que mi X0 vale 2,47. Yo ya sé que mi G de X vale 4 seno de X. Entonces voy a reemplazar en X, reemplazo X0. Entonces X1 va a ser 4 seno de 2,47 y es igual a 2,4889. Yo no puedo comparar todavía el error. ¿Por qué? Porque necesito al menos 2 iteraciones. Y usted mira, profe, ya tiene 2 valores, X0 y X1. X0, como es un valor anticipado
a ojo, porque realmente no tiene un método y un criterio válido, sino que es a ojo. No lo puedo tomar a X0 como un punto válido para comparar la iteración. Entonces tengo que tener dos iteraciones mínimas, X1 y X2. Entonces me veo obligado sí o sí a hacer una iteración más. ¿Dónde? Donde mi próximo punto o semilla va a ser 2,4889, que es el X1 ahora. Entonces X2 va a ser ¿qué? Porque recuerden que aquí va a ser X y más 1 va a ser 4 por seno de XY. Y ahora XY, ¿cuánto vale? X1, entonces estoy calculando X2. 4 seno de 2,4889 es igual a 2,4291. Ahora sí puedo calcular el criterio de paro, que va a ser el 1%. Yo tengo 2,4291 menos el anterior, que es 2,4889 sobre el actual, que es 2,4891%, un 2%. No está malo, pero yo busco un 1. X3 va a ser ¿qué? 4 seno de X2. ¿Cuánto vale X2? 4,4293. Es igual a 2,6142. Si yo calculo el error es un 7%. Ya voy pasando del 2 al 7. Y por ahí uno dice, profe, ¿paro? No, no paro, porque posiblemente algunas primeras iteraciones me dan el error creciente y después empieza a decrecer rápidamente el error. Entonces tengo que hacer al menos 4 o 5 iteraciones, a no ser que yo vea que doy un salto horrendo como lo veo acá. En X4 yo sé que 4 por seno de X3, que X3 es 2,6142, y el valor de X4 es 2,013. Y el error me da un 29%. Listo. Yo ya paro. Ahí paro. ¿Sí? ¿Cómo podría, cómo podría calcular yo esto? Si yo derivo G de X, porque esto es G de X, recuerden, sí, la derivada de G de X va a ser 4 coseno de X. Y reemplazo en 2,47 y saco valor absoluto. Si no me equivoco, me da 0,06 o 0,60, no me acuerdo. Quiero decir, me da cerca de 3,99, mil disculpas, estaba con otro valor. Si yo derivo G de X, que es 4 coseno de X, y reemplazo ese X por 2,47, entonces me quedaría 4 por coseno de 2,47. El valor absoluto de eso me da 3,99. Y me estoy viendo que el valor absoluto de G' de X en X0 es mayor que 1. Por lo tanto, yo hubiese podido evaluar de antemano que para esta función el punto fijo es divergente. ¿Está claro? Si alguien me corrobora si es 3,99 el valor absoluto, por favor. Sí, es correcto, 399. Gracias, César, muy amable. Te agradezco mucho siempre tan atento y pendiente de la asistencia. Muchas gracias, te agradezco. Entonces, fíjense que el valor absoluto de G' de X0, o sea, el valor absoluto de G' de 2,47 es mayor que 1. Entonces, automáticamente nosotros decimos que el método es divergente. Pero ¿por qué no lo hacemos de antemano? Y en los exámenes no lo vamos a poder hacer. Porque la idea es que nosotros hagamos esta iteración y veamos la divergencia y luego corroboremos con la derivada particularizada en X0. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Vamos con el siguiente método. No vamos con el siguiente método, vamos con el siguiente ejercicio. 3B. ¿Por qué usamos esto? Porque el método tiene que ser convergente para todas las raíces. ¿Ok? Yo puedo tener un polinomio de grado 5 y es convergente para 4 y divergente para 1. Eso es también lo que tienen los métodos abiertos. Yo tengo que probar que sea convergente para todas las raíces. El método cerrado siempre va a ser convergente independientemente para cualquiera de las raíces que yo tome. Si yo tengo un polinomio de grado 5, puedo tomar la raíz 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Yo sé que el método siempre va a ser convergente para cualquiera de las 5 raíces. Acá los métodos cerrados, los métodos abiertos no necesariamente son convergentes para todas las raíces. Y con ese ánimo fue propuesto este, este ejercicio, porque vamos a ver que es divergente para uno y convergente para otro. Y los métodos abiertos tienen que ser convergentes. Si el método es válido, tiene que ser convergente para cualquiera de las raíces.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar una función cuadrática que para nosotros es claro que representa una parábola. Para tomarlo, si nosotros graficamos, si no me equivoco, creo que esta raíz tiene su centro en el eje Y, por lo tanto va a ser simétrica con respecto al origen. Entonces, una raíz va a cortar con signo negativo, o sea, va a ser simétrica con respecto al origen. Va a cortar en el mismo punto con signo distinto al eje X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos siempre. Vamos a ver entre 0 y 1 dónde corta. Y primero si está entre 0 y 1. Entonces, como para 0 y para 1, y veo que hay cambio de signo entre 0 y 1. Y está a la misma distancia. Está a la misma distancia. Entonces vamos a ver qué pasa. Primero vamos a probar si está entre 1 y 0,7, que es lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar el, el subintervalo de 0,5 a 0,7. De 0, claro, de 0,5 a 0,7. Y vamos a ver que entre 0,7 y 1 hay cambio de signo. ¿Sí? Si entre 0 y 7, porque podríamos haber dicho, profe, y yo podría haber tomado, si yo sé que está entre 0,5 y 1, podría haber tomado 0,6. Sí, pero medio intuitivamente uno ya tomó 0,7 y veo que hay cambio de signo. Entonces, yo sé que entre 0,7 y 1 está contenida mi raíz porque hay cambio de signo y está muy cerca de 0,7. ¿Por qué? Porque la distancia de f de 1 es en valor absoluto 0,5 al 0. Y la distancia en valor absoluto en f de 0,7 es 0,01, estoy cerquita, y como nosotros dijimos que es simétrica, entonces va a estar entre -1 y -0,7 con su mismo valor. Por eso lo tomo a la otra raíz, a la raíz negativa, ¿sí? Porque hemos dicho que es simétrico con respecto al origen. Y si yo sé que de un lado va a estar entre 0,7 y 1, y del otro lado va a estar, tiene que estar entre -7 y -1. Sí, entre -0,7 y -1. Entonces, por eso directamente tomé cuánto y corroboro que entre -1 y -0,7 hay cambio de signo. Ahora vamos a ver cuánto vale. Yo tomo x0,07 por un lado y x0,07 para el otro, porque está cerquita del 0. Para la raíz positiva, la primera iteración va a ser, yo tengo que despejar, primero es x cuadrado menos 5, entonces yo despejo, ¿sí? Yo despejo, y usted mira, profe, ¿cómo despejo? Y despejo directamente como, ¿qué es lo que hago? Sumo x a ambos miembros. ¿Por qué? Porque no voy a poder poner x cuadrado igual a 0,5 positivo raíz cuadrada. Porque ¿qué es lo que me da? Me da un valor exacto. Al darme un valor exacto, yo no tengo una ecuación de que para iterar con un x0, porque me da x raíz cuadrada de 0,5. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, para reorganizar esa ecuación, sumo y resto x a ambos miembros. Entonces, ¿qué es lo que me queda? X igual a x cuadrado más x menos 0,5. Y recuerden que este x ya es g de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo ya reemplazo en mi g de x 0,7. Reemplazo x0 en g de x, que x es x cuadrado más x menos 0,5. Al reemplazar x1 me da 0,69. Habíamos dicho que yo no puedo todavía calcular el error entre x0 y x1. ¿Por qué? Porque x0 yo lo obtengo medio, le podemos decir al tanteo. Yo le estoy obteniendo al tanteo. No es es un método válido. ¿Por qué? Porque yo hago una observación directa y veo que estoy cerca de la raíz, pero no tiene la rigurosidad matemática. El tanteo de ojo no tiene la rigurosidad matemática como un método esto. Entonces, no es válido para el cálculo del error. ¿Ok? Porque yo como en mi ojo o mi tanteo puede incluir un error mucho más grande que el error porcentual real. Entonces, no es válido el x0 para el cálculo de error. O sea que no se puede. Tengo que tener dos iteraciones. Entonces, yo tengo que x1 vale 0,69. Ahora 0,69 reemplazo de nuevo para el x2 y me da 0,667. Ahí sí puedo calcular. Entonces hago 0,667 menos 0,69 sobre 0,667 por 100, 4%. Vamos a una nueva iteración. Vamos a calcular x3. Entonces reemplazo x2 en g de x. x2 va a ser 0,667 al cuadrado
más 0,667 menos 0,5, me obtengo X3, que es 0,60, 97,89. Vamos al error. Es el valor actual, que es 0,609789 menos 0,66,7 sobre 0,609789. Y me da un error del 9%. Veo que va creciendo. ¿Qué es lo que le dije? No hay que decaer. ¿Por qué? Porque muchas veces el error aumenta en las dos primeras o tres primeras iteraciones y decae de golpe y se vuelve convergente. ¿Ok? Que sería, ¿cuál caso? El tercer caso de la gráfica. ¿Ve? Que se acerca, digo, uy, estoy cerquita. Ah, me alejé y ya me terminé alejando. ¿Ok? Entonces, voy a un cuarto punto iterativo. Reemplazo en la ecuación g de x, x3, o sea, 0,609789, y tengo como resultado 0,4817. Fíjense que ya me alejé muchísimo, porque yo sabía que tendría que estar, incluso intuitivamente, cuando arranqué, yo sabía que tenía que estar cerca de 0,7. Cerca de 0,7, porque en 0,7 yo tengo una distancia al cero de la función de 0,01 y ya yo estoy en 0,4, como que me alejé muchísimo, me alejé muchísimo. Es más, y yo ya lo corroboro, si calculo el error de este valor con respecto al anterior, me sale un 27%, listo. Yo digo que ya es divergente. Ya digo que es divergente, pero fíjense cómo converge sí o sí para la raíz negativa, donde 0,7 es el valor de inicio. Reemplazo 0,7 en esta ecuación en g de x y x1 me da menos 0,71. Hemos dicho que yo no puedo calcular error acá. Necesito una iteración más. Siempre va a ser, el cálculo de error comienza entre x2 y x1, nunca con x0. Eso es importantísimo porque muchísimas veces comienzan el cálculo de error y eso es causal de invalidación del punto. Empiezan a calcular error con x1 y x2 porque ya tienen dos puntos, no. x1 y x0. X0 no es válido para el cálculo de error. ¿Quedó claro eso? Siempre tengo que tener mínimo dos iteraciones. ¿Está claro eso? Bien, Sí, profe. perfecto. Listo. Yo ya tengo X1 que es 0,71. Fíjense, no se me ha ido tanto del 0,7. Vamos al X2. Reemplazo X1 que es menos 0,71 en G de X. En G de X. Y obtengo 0,7059. Fíjense que es. Y estoy cerca todavía del 0,01. No estoy ahí, pero estoy cerca del 0,7, 0,7059, estoy a la vuelta del menos 0,7. O sea que mi f de x está cerquita del 0,01 todavía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cuánto me sale si lo reemplazo. Pero yo sé que x2 está cerca del menos 0,7. Entonces estoy en el entorno del 0,7. Y voy a x3 y da 70, 76. Y fíjense cómo voy bajando el error. Entonces estoy ya en la cuarta cifra decimal. Está el error. ¿Sí? El 0,2% de la aproximación que yo hice. Que sea convergente para la raíz negativa no significa que el método sea convergente. Yo tengo que probarlo para todas las raíces. ¿Sí? Acá acabamos de demostrar que para un sistema de segundo, para un polinomio de segundo grado, acabamos de ver que el método es convergente para una raíz y divergente para otra. Entonces el método es divergente en su conceptualización. Ahora, yo hubiese podido ver si derivo, podría haber hecho x, 2x más 1 y reemplazar 0,7. ¿Sí? Podríamos haber hecho eso y ver cómo sale el valor el valor absoluto con respecto a 1. Y es mayor, porque de movida que es mayor, porque si yo derivo es 2x más 1. Ya está, ese más 1 que tengo de acá me sale 2,4, porque es 0,7 por 2, 1,4 más 1, 2,4. Entonces, la derivada de g de x, que es 2x más 1, particularizada en 0,7, es mayor que 1, es 2,4, divergente. Pero fíjense que esa evaluación de la derivada de g de x evaluado en x0 se hace, nosotros la vamos a hacer en los exámenes y en los prácticos, al final, como validación de la divergencia del método. En la vida real, nosotros si tuviésemos que hacer un algoritmo, lo primero que haríamos es derivar, particularizar para x0 y ver si la derivada cómo se comporta con respecto a 1.
Si es igual o mayor que 1, divergente. Si es menor que 1, convergente. Directamente ni lo tomaríamos al método. ¿Está claro? Pero en los exámenes y en los prácticos, esa validación la vamos a hacer al final como corroboración de que el método es convergente o divergente. Bien, ahora sí, vamos con el tercer ejercicio de qué? De el punto fijo. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos a tiendas, igual, entre 0 y 1. Reemplazamos 0 y 1 y veo que entre 0 y 1 ya hay cambio de signo. ¿Por qué no lo hago más chico? Me dice, profe, ¿por qué no va a 0,5? Y es lo que hacemos. Yo sé que entre 0 y 1 está y veamos cómo es 0 con respecto a 0,5. No vamos a aproximar más. ¿Por qué? Porque no es una función tan sencilla. Ojo, no es difícil. No es difícil. Si yo pudiese poner la función e a la menos x, recuerden que a la menos x yo puedo escribirlo como 1 sobre e a la x menos x. Pero es más engorroso. Entonces tomemos un punto medio como válido y veamos si hay cambio de signo. Veamos si el cambio de signo está entre 0 y 1. Y entre 0 y 0,5 no hay cambio de signo. Por lo tanto, yo sé que me voy a estar entre 0,5 y 1. Y puedo tomar cuál valor como válido, el que está más cerca de 0. ¿Por qué no tomo 1 para mi primera iteración? Porque menos 0,63 está más lejos de 0 que 0,1. Siempre voy a tomar como x0 el valor más cerca de 0, de f de x más próximo a 0. ¿Y cuál es el valor de f de x más próximo a 0? 0,5, porque f de x vale 0,1. Entonces, mi primer punto a iterar es 0,1, que corresponde a x0 igual a 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reordeno, ahora sí reordeno, f de x, despejando x, entonces me queda x igual a e a la menos x, cuya derivada va a ser igual a ¿qué? La derivada de un exponencial es exponencial por la derivada del exponente. Es menos 1. G' de G' de X va a ser menos E a la menos X, que es lo mismo que lo puedo escribir como menos 1 sobre E a la X, pero como yo tengo que evaluar el valor absoluto, entonces yo puedo evaluar tranquilamente 1 sobre E a la X. ¿Sí? La derivada va a ser 1 sobre E a la X. Y ya vamos a ver. Es más, si ustedes me dicen, si nosotros vemos 1 sobre E a la X y hagan 1 sobre E a la 0,5 y fíjense cuánto les da. Menor que 1. Creo que 0,60, si no me equivoco. Ahí está. Justito. Ahí está, chicos, miren. Justo el x1 que tenemos nosotros. 0,60. 0,60, ¿qué quiere decir? Que la derivada en x0, el valor absoluto de la derivada de g de x en x0 es menor que 1. Entonces, yo de antemano ya sé que este método en esta función va a ser convergente. Les vuelvo a repetir, lo vamos a hacer al final. Lo acabamos de hacer al comienzo, pero es al final. ¿Ok? ¿Está claro por qué dijimos que es e a la 0,5? ¿Sí? Es e elevado a la e a la x. O es lo mismo que diga e a la menos 0,5. Y e a la menos 0,5 es 0,60. Método convergente. Bien, perfecto. Y ahora empezamos a iterar. Ya he despejado y he generado g de x igual a e a la menos x. Con x0 igual a 0,5. Reemplazo 0,5 en x. E a la menos 0,5 es 0,66. Listo. Este es el resultado también de el valor absoluto de la derivada en 0,5. Por este valor es convergente. Este valor lo uso para calcular el segundo punto. Entonces ahora reemplazo en e a la menos 0,66 y me da 0,545 y estoy cerca. Estoy cerca. Entonces ahora sí puedo calcular el error, que es el valor actual, que es 0,545, menos el valor anterior, que es 0,66 sobre el valor actual, por 100, 11%. Estoy lejos del 1% que yo quiero. Vamos entonces con el siguiente valor. Ahora reemplazo 0,545, entonces va a ser e a la menos 0,545 y me da 0,5798. Si yo calculo el error de 0,5798 menos 0,545 sobre 0,5798 por 100, me da un 7%. He bajado el error. Una buena señal. Vamos con el próximo, porque yo tengo que llegar al 1%. Ahora reemplazo 0,57 con 98 en x. Entonces voy a hacer x4 va a ser igual a e a la menos
0,5798 y me da 0,56. Calculo el error, 0,56 menos 0,5798 sobre 0,56 por 100 y me da un 3,5%. Sigo arriba. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo 0,56 en e a la menos x. Entonces el próximo valor x5 va a ser e a la menos 0,56, me da 0,571. Calculo el error. 0,571 menos 0,56 sobre 0,571 por 6 por 100 y me da 2%. Estoy por arriba del error. Vamos a x6 va a ser igual a e a la menos 0,571. E a la menos 0,571 me da 0,56496. Calculo el error 0,56496 menos 0,571 sobre 0,56496% me da un 1%. Convergente. Vuelvo a repetir, si yo derivo g de x, es la exponencial por la derivada del exponente, que es menos 1. Entonces, como es en valor absoluto, yo voy a tener el valor absoluto de menos e a la menos 0,5. Y eso es igual a e a la menos 0,5. Y eso es igual a 0,66. Menor que 1, converge. Bien, ahí termina el punto fijo. Como verán, requiero muchas iteraciones. Por eso es el más ineficiente. Requiere más iteración. Es el más lento dentro, pero ustedes verán que es mucho más sencillo que los métodos cerrados. ¿Sí? No tengo que andar buscando cuál subintervalo contiene a la raíz. Es más sencillo el cálculo, es más rápido, pero al mismo tiempo me aleja con igual velocidad de la raíz verdadera. Vamos con el siguiente método que se llama Newton-Raphson. El Newton-Raphson es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque lo que hace, ya empezamos a trabajar con el concepto de intersección con el eje. Nosotros lo habíamos hecho en los métodos cerrados con la regla falsa, que lo que hacíamos, la regla falsa tomaba un punto en el extremo, ¿sí? Los dos extremos, formaba la secante y donde la secante cortaba al eje de las X, era el primer valor tentativo, ¿sí? Esos métodos son más rápidos. ¿Por qué? Porque, disculpen, esos métodos son más rápidos aquellos que utilizan la intersección. ¿Por qué? Porque siempre la intersección aproxima en forma válida a la raíz verdadera. En este caso, ¿qué es lo que hace? Toma la tangente en el punto, ¿sí? Yo tomo un punto dentro de la curva, tomo un punto cualquiera dentro de la curva, calculo la tangente de esa curva y donde esa tangente intersecta al, al eje de las X, lo tomo como un punto, como el primer punto de iteración. Es un punto válido para la iteración. Fíjense, y yo sé que la tangente en el punto XY no es otra cosa que la derivada en ese punto. Y la derivada no es, ¿cómo la defino yo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso lo voy a tomar como el próximo punto válido para mi iteración. Porque justamente donde intersecta, ¿y qué es lo que voy haciendo? Voy corriendo a medida que voy calculando puntos, voy cambiando el ángulo de la derivada. ¿Sí? Calculo x1 y ese punto x1 es el próximo punto me va a permitir calcular la próxima intersección de la derivada, etc. Entonces voy moviendo, en realidad va moviendo la pendiente de la derivada de manera que se acerca, dependiendo de cómo se mueve la derivada, se acerca o se aleja. En este caso, si la pendiente se achica, fíjense, la intersección se aleja, se acerca. Si la pendiente crece, la intersección se va a alejar. Por eso son convergentes o divergentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja Newton-Raphson? Toma un punto interno a la curva, traza su tangente, la intersección de la tangente la toma como el siguiente punto válido de cálculo de raíz. ¿Y cómo calcula la tangente? ¿Cómo calcula la pendiente? Justamente como la tangente del ángulo, y eso es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces,
la derivada en el punto, la derivada de la función en xy, no es otra cosa que ¿qué? Que f de xy menos 0 sobre, que eso es cateto opuesto, ¿sí? Este es el ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es f de xy menos 0, y el cateto adyacente es este pedacito, que es xy menos xy más 1. ¿Y por qué x más 1? Porque es el punto de la intersección de la recta tangente con el eje de las x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace ahí? Ah, caramba, disculpe. Una vez que expresó la función en función de su pendiente, despeja xy más 1. Paso multiplicando el término para aquí, paso multiplicando el denominador, paso multiplicando al término de la izquierda, paso dividiendo la derivada, ¿sí? Y ya despejo xy. Paso restando todo el término f de xy menos 0, paso restando y me queda xy más 1 igual a xy menos f de xy sobre la derivada de f de xy. Y eso es lo que se conoce como fórmula de Newton-Raphson. Sí, lo único que hice es despejar el término, ¿no? No sé si lo han entendido bien lo que hago, cómo obtengo x más 1. Despejo x más 1 de acá. Paso multiplicando, paso dividiendo, me queda f de xy menos 0, que es f de xy, sobre f de xy, y aquí me quedaba xy menos xy más 0. Paso restando f de xy sobre f' de xy, y me queda, y paso dividiendo del otro lado x más 1. Es lo único que hago. Obviamente, como al ser un método iterativo, es exactamente lo mismo. Se calcula con un error porcentual, que normalmente va a ser igual que el punto fijo, el valor actual menos el anterior sobre el actual por 100. Este es mucho más rápido, entonces ya vamos a ver un ejemplo. Acá no, fíjense que acá yo no hago la prueba de la derivada de g de x. ¿Por qué? Porque acá yo no despejo x, no reordeno. Yo trabajo con la derivada. O sea que no hay un valor de validación del método. ¿Estamos de acuerdo? No hay un valor de validación del método. Bien. Siempre vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá fíjense lo mismo. Vamos a tomar coseno de x más un medio en el intervalo 0, 2 pi, o sea, 6,30. Por si es 3,14, 3,28 o 3,29, 3,15, dependiendo cómo tome una pi, pero abierto. Entonces yo no puedo tomar ni 0 ni 6,30. ¿Ok? Por eso es lo que hicimos acá como la... Vamos a ver. Ah, no, sí lo puedo tomar porque es un intervalo cerrado. Mil disculpas. Había visto paréntesis, no corchete. Es un intervalo cerrado. Entonces sí lo puedo tomar y de hecho lo tomo. Es exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar el modelo, ¿cómo les puedo? El espacio, el rango grande de valores para empezar a acercarme a la raíz. ¿Sí? El intervalo discreto de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces hacemos f de x0, reemplazo, y es 1,5. F de 1 es 1,04. No hay cambio de signo, entonces la raíz no está ahí. Entre 1 y 2, reemplazo 2. Fíjense que cerquita que está de 2, ya está 0,084. Entonces yo voy a intuir que estoy muy cerca de 2 está la raíz, porque f de 2 es 0,084. Entonces yo ya digo seguramente que si está cerca de 2, al próximo cambio de signo tiene que estar 3. Entre 2 y 3, perfecto, el cambio de signo. ¿Qué es lo que digo? Tiene que estar cerca de 2, porque 3 está lejos. El valor absoluto de la distancia de f de 2 es 0,084 y el valor absoluto de la distancia de f de 3 es 0,48, es casi 0,5, es muchísimo. Entonces es muy probable que esté entre 2 y 2,5, más que entre 2,5 y 3. Está claro la aproximación que voy haciendo, ¿verdad?
está mucho más cerca de 2 que de 3, entonces seguramente va a estar entre 2 y 2,5. Entonces, tiro un f de 2,5 para ver si realmente se produce un cambio de signo. Y cuando pongo 2,5 veo que hay cambio de signo, entonces ya corroboro que está entre 2 y 2,5. Pero ¿cuál va a ser mi x0? 2, porque está mucho más cerca. Mi f de x, mi f de 2 está más cerca de 0 que mi f de 2,5. Entonces, el primer punto de x0 para Newton-Raphson es 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? X1 es que x0, que vale 2, más f de x0, que es 0,084, sobre la derivada particularizada en x0. ¿Cuánto es la derivada? La derivada de coseno es menos seno de x y la derivada de un medio es 0. Entonces la derivada es la derivada de coseno de x más un medio es menos seno de x. Entonces, reemplazado menos seno de 2 me da 0,90,9 y es 2,09. 2,09. Estoy cerca de 2 todavía. Sí, pero yo no puedo calcular el error. ¿Por qué? Porque no es válido x0. Tengo que tener mínimo 2 iteraciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo 2,9 de nuevo en coseno. En la fórmula de x1, mil disculpen, en la fórmula de x1 más y. Entonces, xy más 1 igual a qué? A xy. ¿Cuánto vale xy? 209, que es el valor que tenía anterior. Ahora, f de xy, f de 209 es 0,04. Menos f' de xy, que da negativo. ¿Sí? Entonces hace más sobre 0,868 y eso me da 2,0946. Ahora sí puedo calcular el error, que es 2,0946 menos. Fíjense cómo estoy más cerquita de 2 todavía. ¿Sí? 2,0946 menos 2,09 sobre 2,0946%. Error del 0,2%. Fíjense de rápido que es Newton-Raphson. Si convergen 2 iteraciones. Prueben hacerlo con punto fijo en cuántas iteraciones llega. ¿Sí? Para ver que Newton-Raphson es rapidísimo. Es muy rápido. ¿Sí? En 2 iteraciones yo llegué a un error del 0,2%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, si este hubiese sido un método, acá no tengo manera de desecharlo al método evaluando su derivada. ¿Por qué? Porque acá yo no reordeno x en función de x mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no puedo calcular la derivada con respecto a la derivada de la función g de x con respecto a la primera bisectriz. Entonces no es válido acá. La única manera de ver si el método es convergente o divergente es aplicar. En el caso de que haya sido divergente con la misma velocidad con la que ha sido convergente, en este caso va a ser divergente en el caso de que realmente lo sea. ¿Ok? Vamos a ver entonces, de nuevo, vamos a ver 4b, vamos al segundo ejercicio de Newton-Raphson. Va a ser f de x menos 4 seno de x en 0 y pi. Ahí sí abierto, entonces yo no puedo tomar ni 0 ni 3,16. Ni 3,1416 o 3,15, como a ustedes les guste tomar. ¿Ok? No hay problema. O sea, no lo puedo tomar. Entonces, fíjense que acá no comienzo con 0, sino comienzo con 0,1. Yo ya calculo la derivada. La derivada es 1 menos 4 coseno de x. ¿Sí? La derivada de seno es coseno derecho. La derivada de coseno es menos seno, entonces acá es 1 menos 4 coseno de x. Esa es la derivada. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a ver si tengo entre 0 y 1, porque ¿por qué tomo 0,1? Porque no puedo tomar 0, hubiese sido casi lo mismo si hago 0 entre 0 y 1, pero como no lo puedo tomar a 0, tomo 0,1 y veo que es menos 0,3. Vamos a ver qué pasa. F de 1 es negativo, no hay cambio de signo, no está la raíz ahí. Entre 1 y 2 es negativo,
f de 2 es negativo, entonces tampoco está entre 1 y 2. Voy a hacer, vamos a ver, entre 2 y 3. Hago f de 3, cambio de signo. Correcto. Entre 2 y 3 cambio de signo, pero yo voy a intuir que estoy más cerca de 2. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de la distancia a f2 es más chico que el valor absoluto de la distancia 3. Entonces, yo voy a ver si está, yo sé que entre 2 y 3 está. Como yo digo que puede estar más cerca de 2, me voy a tirar a 2,5. Voy a ver si está ahí entre 2 y 2,5, porque está más cerca de 2. Si hubiese estado más cerca de 3, sí, diría 2,5 y veo si hay cambio de signo y de ahí me voy de 2,5 para arriba. Como yo sé que está más cerca de 2, entonces intuyo que está entre 2 y 2,5 y con valores menores de 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, etc. Pero sé que está entre 2 y 2,5. Va a estar más cerca de 2,5. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de la distancia de f de 2,5 es más chico que el valor absoluto de la distancia de f de 2. Aquí es 1,64, estoy a 0, y aquí estoy a 0,11. Entonces va a estar cerca de 2,5. Es más, si ustedes ven, yo no me acuerdo si ya tuvimos esta en Newton-Raphson, en punto fijo, pero esta tablita es la misma de punto fijo. Si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo si la función es la misma, pero en punto fijo ya la tenemos ahí. ¿Sí? Sí, es la misma. Tiene que ser. Es la misma. Exactamente la misma. Vamos a comparar la velocidad con la que yo me voy con un método y otro. Fíjense, en esta función, punto fijo es divergente. Fíjense que es divergente. Punto fijo para x menos 4 seno de x es divergente. En cambio, para Newton-Raphson, el método va a ser convergente. Y fíjense, es convergente en 2 pasos, rapidísimo. Eso es lo que yo les decía en un comienzo. Que el método sea convergente no significa que todos los métodos van a ser convergentes. Y que un método sea divergente no significa que todos los métodos van a ser divergentes para esa función. Depende de la función. Depende de la función y depende de cómo es la derivada de la función, etcétera, etcétera. Un método será divergente y otro será convergente. Entonces hicimos exactamente el mismo análisis que en el punto fijo. Yo sé que está más cerca de 2,5. Entonces veamos si está entre 2,4 y 2,5. ¿Sí? Entre 2,4 y 2,5 hay cambio de signo. Perfecto. Sigue estando más cerca de 2,5, porque 2,4 es una distancia de 0,3 y a 2,5 es una distancia de 0,11. Entonces puse 2,47. Y vemos que a 2,47 hay una distancia mucho más chica. Entonces mi x0 es 2,47. ¿Qué dice Newton-Raphson? x1 es igual a xy, que es el valor conocido, que es 2,47, más f de xy, ¿sí? F de xy, entonces reemplazo 2,47 en x menos 4 seno de x, que me da como resultado 0,0189, ¿sí? Menos la particularización de x en la derivada, que me va a dar menos, ¿sí? Va a ser mayor que 1, entonces menos con menos se hace más, ¿sí? Y el denominador, la derivada de f en particularizada en 2,47 es menos 4,1313, ¿sí? Entonces, el valor definitivo me da 2,47457. No puedo calcular error todavía porque necesito 2 iteraciones porque x0 no es válido para cálculo de error. Voy a una iteración más, entonces reemplazo en xy en la próxima ya no es 2,47, ahora es 2,47,457, que es el valor actual. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de x2, xy es 2,47457. Va a pasar lo mismo con el cambio de signo. F de 2,47457, 0,000028. Y F' de 2,47457, 414, 26, 6, 68, 26, 68 y 2,47, 45, 76, 76. Ahora sí puedo calcular el error. Y reemplazo 2,47, 45, 76, 77, 76 menos 2,47, 4,57 sobre 2,47, 45, 76, 76%. Y eso me da 0,2%. Impresionante
la velocidad, es más, me da 0,003. Impresionante entre estos dos números. Entonces, impresionante la velocidad del método de Newton-Raphson en su convergencia, que lo que Profe, pudimos, sí, disculpe que lo interrumpa. Le hago una consulta. Si yo considero que el 2,5 para el valor de x de 2,5 f de x 0,11 ya es un valor que está próximo a la raíz, la es podés decir, al tomar, ser, lo puedo podés tomar tomar. Sí, lo podés tomar, solo que vas a tener más de dos iteraciones. exactamente, se reconozco eso, pero bueno, ya lo Sí, puedo tomar porque considero que sí, está ningún mucho más. problema, Nico, ningún problema. Muchas Lo podés tomar, porque, ojo, 0,11 está cerca. Lo que yo hago es decir, ver si me puedo acercar más para obtener menos iteración. Es lo único, es lo único. Está muy buena gracias. la pregunta de Nicolás. ¿Por qué? Porque dice, profe, ¿puedo parar ahí? Sí, puedo parar. 0,11 es un valor válido, es súper válido. Solo que voy a tener más iteraciones hasta llegar a un error del 0,2% o un 1%. Por ahí me juego a tener un, un rango más chiquitito, de manera tal de tener menos iteraciones. Cuando busco menos rangos acá, tengo más iteraciones aquí. Cuando busco más rangos acá, tengo menos iteraciones de este otro lado. ¿Por qué? Porque X0 al estar más cerca de la raíz requiero más iteraciones para llegar a la raíz en el caso de ser convergente. Pero está muy buena la pregunta. Está clara la pregunta de Nicolás y no sé si le quedó claro la aclaración para todos. Sí, profe. Cuando más trabajos tengo acá, menos trabajo tengo de este otro lado. Cuando menos trabajo tengo de este lado de la tabla, tengo más trabajo del lado de las iteraciones. Eso es todo. Pero está muy buena la pregunta. Bien, fíjense la velocidad con la que converge Newton-Raphson. Con la misma velocidad diverge en el caso de ser divergente. ¿Sí? Es mucho más veloz y más eficiente que punto fijo. ¿Ok? A diferencia de punto fijo, yo no puedo saber si es convergente o divergente hasta no aplicarlo. En cambio, en el punto fijo, yo puedo aplicar el criterio de la derivada de g de x y saber a priori si es convergente o divergente y descartarlo antes de usarlo. En la vida real se usa muy poco punto fijo porque es el menos eficiente. ¿Ok? Bien. Y vamos con el último, que es el método de la secante. Yo les comenté acá que nosotros cuando trabajábamos con reglas falsas, cuando trabajábamos con reglas falsas, forzábamos de cierta manera por conveniencia el signo. ¿Para qué? Para poder compararlo justamente con el método de la secante. ¿Por qué tanto el método de la secante como la regla falsa que hacen? Usan una secante. La regla falsa, ¿qué es la diferencia de la regla falsa? Fíjense, la secante no necesariamente va a buscar los extremos de la función. Busca dos puntos cualesquiera sin necesidad que la contenga. La regla falsa, ¿qué es lo que hace? Busca dos puntos para trazar la secante, pero sí o sí tiene que estar contenida en el intervalo. ¿Está claro? La secante va a buscar un punto posterior a la raíz y un punto anterior a la raíz. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cambiar, va a ir viendo el intervalo y cuando note el cambio de signo va a tomar XY y XF en el intervalo donde cambia el signo, la función. Entonces traza la secante dentro de un intervalo donde cambia el signo de la función. Entonces la intersección de la secante con el eje de las X va a estar dentro de ese intervalo. Fíjense, la secante no necesariamente toma un punto antes, puede tomar un punto antes y un punto después, o los dos puntos antes, que estaríamos de este lado, en la parte negativa, o los dos puntos después de la raíz, que estaríamos en la parte positiva. No necesariamente tiene que estar a un lado y al otro de la raíz, el punto x0 y x1, o xy y x más 1 en el método de la secante. ¿Sí? En el método de la regla falsa, los dos puntos que toma para trazar la secante sí o sí contienen a la raíz. ¿Eso qué significa? Que un punto del intervalo está antes de la raíz y el otro punto de la función es posterior a la raíz. Y eso me garantiza que la raíz está contenida en ese intervalo, entre el punto inferior y el punto superior. Y ahí traza la secante. Y esa intersección siempre va a estar contenida en el intervalo. Aquí el método de la secante no necesariamente
los puntos tienen que estar a la derecha y a la izquierda de la raíz. Pueden estar los dos a la derecha, los dos a la izquierda, o uno a la derecha y a la izquierda. Ese le da la libertad al método. Pero justamente nosotros hemos hecho la demostración de las secantes porque ambos métodos usan secantes. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hace acá? Lo único que hace es redefinir por qué es ineficiente el método de Newton-Raphson. Fíjense ustedes, analicemos esta función 2 segundos sin demorar. ¿Dónde encuentra la traba el método de Newton-Raphson? En un concepto muy sencillo. ¿Qué pasa si la derivada de f de x es 0? Indeterminación. Sonó el método de Newton-Raphson. ¿Lo ven? ¿Lo ven con claridad eso? Sí. Si la derivada de f de xy se hace 0, listo. Mi método no es válido porque queda indeterminado. Es una indeterminación. Entonces, ahí es la falencia del método de Newton-Raphson. Entonces, por eso con el método de la secante se redefine la derivada para evitar la indeterminación que plantea el método de Newton-Raphson. Y se lo plantea a través de la secante como la derivada como diferencias divididas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Toma 2 puntos sobre la curva, en este caso nosotros lo graficamos como 2 puntos posterior a la raíz real, ¿sí? Posterior a la raíz real, y derivamos y aproximamos la derivada como una diferencia dividida. La diferencia, la derivada en el punto fxy va a ser que la diferencia que existe entre f de xy menos 1, ¿sí? Este valor, porque otra cosa que nosotros tenemos que calcular que el ángulo, de nuevo, el ángulo del triángulo que forma la secante, y es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cateto opuesto, como diferencia dividida siempre es a la inversa, es f de x menos 1 sobre f de xy sobre cateto adyacente, que es x menos 1 menos xy. ¿Sí? Ahí redefino la derivada como diferencias divididas. ¿Y qué? Reformulo ya f de xy del método de Newton-Raphson como la diferencia dividida que acabamos de plantear. Entonces, el método de la secante hace x de y más 1 igual a xy menos f de xy, y donde era f' de xy en el método de Newton-Raphson, le escribo como una diferencia dividida de f de xy menos 1 menos f de xy sobre xy menos 1 menos xy. ¿Qué es lo que hago? Pasa multiplicando el denominador, pasa multiplicando al numerador, entonces me queda f de xy por xy menos 1 menos xy sobre f de xy menos 1 menos f de xy. Y si ustedes recuerdan, y ya lo vamos a comparar, es igual a la fórmula de la regla falsa. Solo que uno contiene la raíz, y eso es lo que me da la garantía de que es convergente, y el método de la secante no necesariamente los dos puntos tomados contienen en su intervalo la raíz. Pueden estar los dos puntos a la derecha, que en este caso, y pueden estar los dos puntos a la izquierda, o puede estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Tiene la libertad de tener 3 posiciones válidas los puntos. Y en el caso de la método de la regla falsa solamente es única. Tiene un punto antes de la raíz, un punto después de la raíz, y ahí veo yo el cambio de signo del intervalo, entonces lo doy como válido al intervalo que la contiene y tiro dentro de ese intervalo la secante. Acá no. En este caso tenemos 2 puntos a la derecha, no la contiene. No significa que no sea convergente. El método puede ser convergente o divergente. ¿Ok? Entonces, como todo método iterativo, exactamente el mismo criterio de paro, que es el valor actual menos el anterior sobre el actual por 100, y eso es lo que me da el porcentaje de error que me da la validez del último cálculo y que me permite parar o hacer una iteración más. Está claro cómo se
evita la indeterminación del método de Newton-Raphson con diferencias divididas, como yo puedo representar una derivada a través de una secante. Me interesa que ese concepto quede claro. ¿Está claro o no está claro? Bueno, Sí, supongo que profe. sí. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a aplicar un ejemplo. Vamos a tomar 4x cuadrado menos e a la menos x menos 1 y lo vamos a resolver primero por la regla falsa y luego lo vamos a resolver por el método de la secante. Para que vean que los dos pueden converger con la misma velocidad, solo que es más laborioso la regla falsa. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar subintervalos y aceptar uno, rechazar el otro. En cambio, el otro directamente se va iterando y se va acercando. Si es convergente, con la misma velocidad de iteraciones que la regla falsa. En el caso de ser divergente, obviamente, la regla falsa me garantiza que siempre tiende a la raíz. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer entre 0 y 1 la misma suposición de la tabla de verdad de la función para ver en qué intervalo estoy trabajando. Entre 0 es negativo, a 1 es positivo y lo tengo lejos. Yo sé que el valor absoluto de la distancia para F0 es 2 y para F1 f de 1 es 2,63. Los dos son largos, pero estoy más cerca de ¿qué? De 0. Entonces, ¿qué voy a intuir? Que está entre 0, 5 y 0. Y es lo primero que voy a intuir, que está entre 0 y 5 y 0, porque estoy más cerca de 0. Es lo que intuyo. Pero voy a ver, entonces, tiro un valor entre 0 y 5 y me da negativo. Fíjense, mi intuición falla, porque está entre 0, 5 y 1. Porque entre 0 y 0,5 no hay cambio de signo. Hay cambio de signo de 0,5 a 1. Y ahí paramos. Lo tomamos como válido 0,5. ¿Por qué? Porque estoy más cerca en valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi extremo para regla falsa está donde cambia de signo la raíz, entre 1 y 0,5. ¿Sí? Entre 1 y 0,5. ¿Qué es lo que me dice la regla falsa? Fíjense que es exactamente la misma. ¿Sí? F de xy menos x anterior por el valor actual. Ahí está. Solo que uno es valor anterior y otro es valor actual, y aquí es valor inicial de intervalo y valor final de intervalo. Es la única diferencia de cómo se lo llama el punto, pero el punto es el mismo. ¿Ok? El método es el mismo. La regla falsa que decía, yo tengo los extremos de los intervalos, calculo un R a través de esta función, que era el R que era la nueva posible raíz, que era la intersección de la secante con el eje de las X. ¿Y cómo se la calculaba? Es XF menos X. Oh, caramba. Es XF menos F de XF por XY menos XF sobre F de XY menos F de XF. Entonces, ¿cuál es XF? Es el valor final del intervalo, que es 1. Es 1. Menos F de XF. ¿Cuál es el valor final? F de X1. ¿Cuánto vale F de X1? 2,63. Por XY, que es el inicio del intervalo 0,5, menos el final del intervalo, que es 1. Sobre F de XY, es la función particularizada en el inicio del intervalo 0,5. F de 0,5 vale menos 0,6. Menos 0,6 menos, que ya la tengo acá. Más, yo ya tengo todos los valores acá. Menos F de XF. ¿Cuánto vale XF? 1. F de 1 vale 2,63. XR vale 0,69. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Evaluar dónde se encuentra la raíz. Si entre en el subintervalo izquierdo o el subintervalo derecho con respecto a XR. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo si hay cambio de signo entre XY y XR. Y si hay cambio de signo entre XY y XR, hago XF igual a XR. ¿Qué hago? Descarto, desecho el subintervalo derecho y vuelvo a evaluar en el subintervalo izquierdo. En el caso de que la raíz no se encuentre
en el subintervalo izquierdo que evalué, no me queda otra que sea el subintervalo derecho o que sea XR la raíz misma. Entonces, si no es la raíz misma, XR calculado, y no se encuentra en el intervalo, subintervalo izquierdo, ¿qué tengo que hacer? Seccionar y tomar como valor el subintervalo derecho. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? XY igual a XR, descarto el subintervalo izquierdo, y eso es lo que hago. Evalúo cómo se comporta la función entre 0,5 y XR, que es 0,69. F de 0,5, C, que es 0,6, que es menor que 0. F de 0,59, que es F de XR, me da negativo. Entonces quiere decir que no hay cambio de signo. ¿Por qué? Porque menos por menos más mayor que 0. Entonces descarto el subintervalo 0,5, 0,59. Entonces el próximo subintervalo mío, ¿qué es lo que hago? XY igual a XR. Mantengo fijo. Recuerden que la regla falsa mantenía siempre uno de los extremos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desecha el extremo izquierdo, XY, y a XY lo hace como XR. Entonces mi nuevo subintervalo va a estar entre 0,59 y 1. Fíjense en los cálculos. Yo me voy adelantando para que ustedes vayan viendo. El extremo derecho se mantiene fijo. 1, 1, 1, 1. ¿Por dónde se acerca? Por el extremo izquierdo. 0,5, 0,9, 0,6, 0,617. ¿Se acuerdan que lo que decíamos? El método de la bisección se acerca por derecha y por izquierda. El método de la regla falsa. O se acerca por derecha o se acerca por izquierda. Aquí mantiene fijo uno de los extremos y mueve uno solo. Por eso es más eficiente la regla falsa que la bisección. Dentro de los métodos cerrados que son eficientes en el sentido de convergencia, en el sentido de encontrar la raíz. Bien, entonces yo sé que está entre 0,59 y 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar un XR entre 0,59 y 1. ¿Sí? ¿Y cómo lo busco? A través de, en la bisección era fácil, era 0,59 más 1 sobre 2. Chau. Pero justamente eso me daba una amplitud de intervalo mucho más grande. ¿Sí? Y eso es lo que me hacía moverme de un lado a otro. ¿Qué es lo que hago acá? Hago XF, que es 1, ¿sí? Es 1, es el final del intervalo, menos F de XF, que sigue 2 siempre va a ser como 2,63 menos XY, que es 0,69, menos XF, que es 1, sobre F de XY, que es menos 0,16, que es F de 0,59, F de XY, menos 0,16, menos F de XF, que es 2,63. XR es 0,61. Ahora sí voy a calcular el error. 0,61 con respecto a 0,59, que es 0,61 sobre menos 0,59 sobre 0,61%. 3,3%. Requiero otra iteración porque tengo que llegar al 1%. Entonces voy a ver qué pasa entre XY y XR. XR es 0,61 para ver en qué subintervalo está. Me fijo si hay cambio de signo entre 0,59 y 0,61. Por el cálculo dice no hay cambio de signo. Entonces desecho 0,69 y tomo como nuevo extremo izquierdo 0,61. Entonces mi intervalo queda 0,61, 1 para la próxima iteración. Entonces yo calculo F de 0,61 y F de 1, que ya lo tengo, porque yo voy a necesitar calcular un nuevo XR. XR, XF, XF vale 1, como siempre. F de XF es 2,63 por 0,61, que es XY, menos 1, que es XF, sobre F de XY, que es F de 0,61, que es 0,05, menos F de XF, que es 2,061, que lo tengo acá. Me da como nuevo XR 0,617. A este XR, que es mi nueva posible raíz, la comparo con el anterior. Entonces 0,617 menos 0,61 sobre 0,617%. 1,1. Estoy ahí al borde. Me falta una iteración. Entonces voy por un nuevo XR. Para eso averiguo cómo estoy con respecto al intervalo. 0,61 siempre comparo. El primer intervalo que comparo, recuerden en los métodos cerrados, es el intervalo izquierdo. Si está en el izquierdo, desecho el derecho.
Si no está en el izquierdo, desecho el izquierdo y tomo el derecho. Está claro, siempre se evalúa con respecto al subintervalo izquierdo primero. Entonces, por eso comparo f de 0,61 con 0,617. Ambos son negativos. Entonces quiere decir no hay cambio de signo. Al no haber cambio de signo, descarto 0,61 como xy y lo reemplazo por xr, que es 0,617, y mi nuevo, fíjense, con xr en 0,617, mi subintervalo queda dividido en 0,61, 0,617, 0,617, 1. Al descartar 0,61, 0,617 me queda 0,617 porque está acá en el medio, 1, que es lo que vuelve a ser el nuevo intervalo. Calculo f de 0,617 y f de 1, que ya lo tengo. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a calcular un xr. ¿Por qué? Porque es el próximo valor válido para una posible raíz dentro de la regla falsa. ¿Y es igual a qué? A xf, que es 1, menos f de xf, que es 263, que está acá, por xy, que vale 0,617, menos xf, que vale 1, sobre f de xy, que ya tengo calculado, f de 0,617, que es menos 0,017, menos f de xf, que es 2,061, que lo tengo acá, y eso me da 0,619. Entonces ahora me comparo este nuevo xr con menos 0,617. 0,619 menos 0,617 sobre 0,619. Actual menos anterior sobre actual por 100 es 0,3. Perfecto. Estoy dentro del error del 0,3%. Entonces yo puedo parar y decir que mi raíz es 0,619. Fíjense que converge rápido en 4 iteraciones, pero ¿qué es lo que pasa? Lo laborioso y lo tedioso de estos métodos es evaluar el subintervalo, rechazarlo, aceptarlo y calcular un nuevo XR, generar un nuevo subintervalo y evaluar. Ahora veamos la eficiencia de la secante. Hacemos exactamente el mismo valor porque tomamos la misma tabla de verdad. ¿Sí? Hemos hecho exactamente el mismo valor. Reemplazamos 0 y me da que f de 0 es menos 2. F de 1 es 2,63. Entonces vamos 0,5. F de 0,5 es menos 0,6. Entonces yo ya sé que no está entre 0 y 0,5 porque no hay cambio de signo. Está entre 0,5 y 1. Pero ¿cuál va a ser mi x0? Y ya como tengo dos valores, ya no hay problema porque para la secante necesito 2 puntos. Recuerden que la secante necesita 2 puntos. X y X1, tengo 2. Tengo los dos valores válidos donde hace el cambio de signo la raíz. Antes necesitaba 1 punto. Recuerden que en los métodos anteriores yo necesitaba X0. Un puntito solamente para generar el próximo. El único de los métodos abiertos que requiere 2 puntos es la secante. ¿Por qué? Porque una secante requiere 2 puntos. Si hubiese sido la secante un método de un punto, ¿cuál hubiese tomado? 0,5 como X0. ¿Por qué? Porque está más próximo a 0 que 1. Está claro, ¿verdad que sí? Esa es la importancia también que ustedes se tienen que dar cuenta en el método. Al ser un método que requiere de 2 puntos, porque la secante está representada a través de 2 puntos dentro de una circunferencia, requiero de 2 puntos y yo ya tengo que el cambio de signo se produce entre 1 y 0,5, listo. Mi primer punto va a ser 0,5. Mi primer punto va a ser 0,5 y mi segundo punto va a ser 0,1. En orden de aparición, 0,5 y 1. En el caso de que haya sido, yo tenga que aplicar esta función para el método de un punto, yo tomaría como x0, 0,5. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de la distancia a 0 es más cerca en 0,5 que en 1, que es 2,63. ¿Está claro eso? Bien, creo que sí. Bien, entonces tomo x1 como 0,5 y x0 como 1. Y voy a calcular x1, porque yo voy a calcular x1 partiendo de x0 y de x menos 1. Entonces, x1 va a ser igual a ¿qué? A xy.
que es x0. ¿Cuánto vale x0? 1. X. F de x. x0, x menos 1. xy menos 1. Por si se llegan a confundir, ustedes si quieren pueden hacer la analogía. xy igual a x0. xy menos 1 igual a x menos 1. xy más 1 igual a x1 para que no se pierdan. Y le ponen el valorcito al lado. xy menos 1 igual a x, que vendría a ser x menos 1 igual a 0,5. xy igual a x0 igual a 1. ¿Ok? Por si ustedes se llegan a confundir. Entonces vamos a reemplazar directamente el método la secante. xy, que es 1, menos f de xy, f de 1, 263, por f de x y menos 1, que es f de x menos 1, que es 0,5, menos 1, sobre f de x menos 1, que es 0,5, que es menos 0,6, menos f de xy, que es f de 1, menos 263, da 0,59. Veamos cuánto me salió en el otro. 0,60, 0,59, la misma. Solo que acá, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Evaluar el subintervalo 0,5, 0,59. Acá no. Yo voy a la segunda iteración, donde esto pasa a ser ¿qué? xy. Esto ya es xy menos 1. Y xy más 1 es x2. Entonces, yo ya tengo, yo voy a calcular x2 en función de x0 y x1. Este es xy y este es xy menos 1. Y este es xy más 1. Bien, ¿cómo calculo? xy, que ¿cuánto vale xy? ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale xy? 0,59. Sí, señor, porque xy es el último valor actual. Es el que yo voy a necesitar incluso para calcular el error. xy es el último calculado. Entonces, xy es 0,69. Es el último calculado. El último calculado es 0,69. xy. Yo les voy haciendo pasito a pasito porque por ahí se confunde. Es 0,59 menos f de xy, f de 0,59, es menos 0,16, por xy menos 1, que es 1, menos xy, 0,59 sobre f de x menos 1. F de x menos 1 es f de 1, que vale 2,63, menos f de x menos 1, que ya lo hemos calculado, que es menos 0,16, que es f de xy, más 0,16 es 0,61. 0,61 también en la regla falsa. Ahora calculo. 0,61 menos 0,59 sobre 0,61%, 3,3%. Veamos cuál era el error anterior. 3,3. Exactamente la misma velocidad de convergencia. Solo que este es más complicado. No más complicado, este es más tedioso porque tengo que averiguar los subintervalos. Tengo que validar los subintervalos. Acá solamente el reemplazo. Vamos a x3. x3 va a ser x2 y x1. x2, ¿cuánto vale? 0,61 y x1 vale 0,59. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, x3 va a ser x2 o xy, que es 0,61, menos f de xy, que es 0,05, que es f de 0,61, menos por xy menos 1, que es 0,59, menos xy, que es 0,61, que es el valor anterior, sobre f de xy menos 1, que es f de 0,59. F de 0,59 es menos 0,16, menos f de xy, que es f de 0,69, es menos 0,61, disculpen, que es menos 0,05. Menos 0,05 me hace más 0,05 y me da 0,619. Vamos a la regla. 0,617. Fíjense, yo ya tengo en la tercera iteración de la secante lo que conseguí en la cuarta de la regla falsa. Ya hay un cachitín de diferencia de velocidad. Yo este valor en la regla falsa lo conseguí en la cuarta y este valor lo conseguí en la secante en la tercera.
Vamos al cálculo del error, 0, pero es apenas un chiquitín, ¿no? 0,619 menos 0,61 sobre 0,61, 9% igual a 1,4. Estamos ahí, falta un cachito. Me queda una iteración. Vamos a calcular aquí es x4. No es x, aquí hay un error. No es x2, es x4. X4 va a ser igual a qué? Acá sí es x2 y x3. Aquí es x4. X4 va a ser igual a qué? A x3, que es xy, que es 0,619 menos f de xy, que es f de 0,619, que vale menos 0,06. Ahí está. Por xy menos 1, que es 0,61. Porque xy, ¿cuánto es? x3. Xy menos 1 es x2. ¿Y x2 cuánto vale? 0,61 menos xy, que es x3 en este caso, 0,619 sobre f de x2, f de 0,61. ¿Cuánto vale f de 0,61? Menos 0,05 menos f de x3, 0,619, que es menos 0,06, que suma. Y eso me da como valor resultante 0,620. Vamos al error. 0,620 menos 0,619 sobre 0,62%. Un error del 0,16 contra un error del 0,3. Fíjense, en 4 iteraciones yo tengo un orden de magnitud más. La mitad del error tengo acá, 0,16 contra 0,3. ¿Sí? Entonces, obviamente esto es más eficiente. Los métodos abiertos son más eficientes en función de la proximidad a la raíz en cuanto a su valor real, pero en función de la obtención, los métodos cerrados son más eficientes porque siempre son convergentes. Los métodos abiertos pueden ser diversos. Bueno, con esto termina la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, si quieren hacer alguna pregunta del tema. Estoy completamente abierto a sus dudas. Por mi parte, no, profe. Listo, Gracias. César, muchas gracias. Oscar o César, te digo. ¿Cuál de las dos? Como usted quiera. ¿Cómo Me te dicen llamas? César. Perfecto, César, sí. Sí, normalmente a los Oscares César le dicen César, a todos los César le dicen César, no sé por qué. Optan por el César, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Cuando puedas, estás grabando la clase, se la mandamos a, Sole. a Sole, que está, ¿alguien sabe cómo está Sole del corona? Porque ella estaba con positivo. No, no sé nada. Bueno, ya le voy a escribir yo para saber cómo está eso. Bueno, si no hay consultas, chicos, les deseo un muy buen fin de semana, cuídense mucho. Igualmente, profe. Usted también, profe, feliz fin de semana. Muchas Gracias, gracias, profe. muy Hasta amable. luego. Que descansen, que descansen. Hasta luego, profe.